Bueno, el segundo tema de la clase de hoy es brucelosis ovina. La brucelosis ovina también es conocida como epididimitis contagiosa. Antiguamente, o aún todavía la llaman orquiepididimitis infecciosa del carnero. Es una enfermedad infecciosa transmisible de curso crónico producida por la bacteria Brucella ovis, que se caracteriza por producir lesiones en el aparato genital del ovino, abortos y muerte prematura de corderos. Bueno, es evidente la denominación de epididimitis infecciosa del carnero. Fíjense ese testículo a la derecha de ambas fotos. Es una enfermedad que produce pérdidas por la necesidad de mayor reemplazo de carneros, o sea, indudablemente los enfermos se descartan, produce muerte embrionaria y aborto, produce aumento de la mortalidad perinatal, produce gastos, ensañamientos que son muy representativos para el establecimiento, un desprestigio comercial si hablamos de una cabaña, y restricciones en el comercio de reproductores. En referencia a la epidemiología, la fuente de infección son los animales infectados, puerta de salida a los genitales. Como vehículo de eliminación tenemos el semen, el aborto, las secreciones vaginales. La vía de transmisión, una veneria indirecta o una veneria pasiva. La transmisión ocurre fundamentalmente por la vía veneria indirecta en la época de servicio, donde un macho enfermo monta una oveja y luego esta es montada por un macho sano. Sería una vía veneria pasiva, infectándose este último. Ahora, en el caso de ovejas infectadas, se pudo observar la eliminación de brucelas por vía vaginal hasta 60 días post-infección. Esto supondría que aquellas ovejas que contraen la infección al principio de la época de servicio podrían eliminar la bacteria durante todo el periodo que dura el mismo, o sea, que dura el servicio. La puerta de entrada es la vía oral, nasal, conjuntival, la mucosa prepucial y vaginal, y el huésped susceptible obviamente es el ovino. Con respecto a la patogenia de esta enfermedad, la puerta de entrada son los genitales u otras mucosas. La bacteria después genera una multiplicación en puntos de penetración y por ganglio linfático llega a otros ganglios, produce una bacteremia a nivel de ganglios en general, vaso, hígado, riñones, pulmones. Y a los 2 meses posinfección se encuentra en genitales del macho, particularmente vesículas seminales, glándulas uretrales, epidídimos, testículos y ampollas. No afecta la libido, sí la calidad del semen, y es importante tener en cuenta que en hembra solo prospera si esta enfermedad, si la hembra queda preñada. Agregar a esto que se ha demostrado la transmisión macho a macho en los periodos de descanso entre servicios. Por ejemplo, cuando los carneros se juntan y los concentramos en potreros, estableciéndose en el grupo de animales distintos grados de dominancia, donde aparecen manifestaciones de conductas homosexuales o sodomía, se montan entre ellos. También la vía oral, nasal, conjuntival, mediante la costumbre de lamer
u oler la zona prepucial parecería ser una vía frecuente de contagio, relacionado a todo lo que está en este ítem marcamos como puerta de entrada, ¿no? Y hoy se acepta que los machos, digamos, son más susceptibles a la infección que las hembras. En los machos, una vez que está adquirida la enfermedad, la padecen de por vida, o sea, varios estudios demostraron que las prevalencias en los carneros son entre 2 a 10 veces mayores que en las ovejas, y que en esta las infecciones suelen ser temporarias, aunque pueden llevar la enfermedad o pueden llevar la infección de una estación reproductiva a otra o a la próxima estación reproductiva. Lo importante que es, hasta el momento no se ha demostrado la transmisión directa de hembra a hembra. Las ovejas que están enfermas solo eliminan la bacteria por vía vaginal antes y después del aborto o parto, aunque tampoco se ha encontrado que animales sanos puedan contraer la infección por pastorear en alguna pradera que puede estar contaminada. Y otro detalle es que no existen evidencias de infección natural de otras especies que no fuera la ovina con esta bacteria. El diagnóstico clínico de esta enfermedad se realiza ejecutando una palpación exhaustiva de los genitales del macho y los ganglios de la región genital. Los síntomas que produce en el aparato genital, particularmente del macho, ocasiona orquitis, epididimitis uni o bilateral, con mayor grado de localización en la cola del epidídimo, aunque gran parte de las lesiones también pueden recaer sobre las ampollas del conducto deferente y las vesículas seminales. Algunos trabajos experimentales han marcado que las primeras lesiones genitales aparecen entre 14 a 45 días posinfección. En testículos suele ocasionar espermatoceles. La lesión se caracteriza por ser una inflamación de tipo intersticial crónica con formación de granulomas espermáticos de localización en el epidídimo, en la vesícula seminal, o ampollas del conducto deferente. El animal afectado generalmente produce semen de mala calidad, con presencia de células inflamatorias, y la mayoría de las veces contaminado con el agente infeccioso. O sea que hay una eliminación intermitente de Brucella ovis. Y en la revisación clínica, aproximadamente el 30% de los carneros enfermos evidencian lesiones macroscópicas que son palpables. En el caso de hembras, suelen presentar vaginocervicitis y endometritis, con una infertilidad temporaria, placentitis y muerte embrionaria o fetal. Y en el caso de corderos, nacen con un bajo peso y pueden presentar neumonía supurativa y lesiones en riñón e hígado. Les comentaba que es importante la revisación clínica de los carneros. Aproximadamente, les comentaba hoy, el 30% de los carneros enfermos evidencian lesiones macroscópicas que son palpables.
Entonces, dentro del esquema de diagnóstico hay muchos métodos, pero la revisación clínica mediante la palpación genital y ganglios de la región es fundamental. Y en realidad el control de la enfermedad se realiza mediante combinación de medidas. Una es esta, que es primordial, y después las que se realizan a nivel de diagnóstico de laboratorio. En este caso se está revisando testículos de un carnero y revisación del pene, inclusive hasta la toma de circunferencia escrotal de ese carnero. Dentro de las técnicas a utilizar para diagnóstico de laboratorio citamos la inmunodifusión en gel de agar, una técnica que fue muy utilizada, aún se sigue utilizando, pero de alguna manera el ELISA indirecto, que se utiliza obviamente para detectar en el suero de los ovinos anticuerpos específicos contra Brucella ovis, tiene una sensibilidad, según los diferentes kits de ensayo, que se encuentra entre un 95-96% y una especificidad de entre el 95 y el 100%, o sea que hoy por hoy sería lo más recomendable para este tipo de diagnóstico. También la fijación de complemento, la inmunofluorescencia directa, el cultivo bacteriológico que se puede realizar en semen u órganos fetales y que indudablemente de poder cultivar, aislar la brucela sería la prueba patrón oro. Y también deberíamos citar diagnóstico a través de reacción en cadena de la polimerasa, o sea, PCR. En referencia al tratamiento de esta enfermedad, de esta infección, es posible, pero hay que tener en cuenta que no revierte las lesiones clínicas ni macro ni microscópicas del epidídimo. Se puede realizar con diferentes antibióticos o combinación de ellos, como son la oxitetraciclina, la dihidroestreptomicina, la euromicina, pero tener en cuenta el hecho de que no revierten las lesiones. En referencia al control de la enfermedad, se debe realizar mediante la combinación de medidas de manejo y acciones de diagnóstico. Algunas de las pautas más efectivas y que se recomiendan son no introducir animales al establecimiento sin previamente haber realizado o haber hecho una revisación clínica y el diagnóstico de laboratorio. En lo posible que el origen de esos animales sean de majadas libres. Realizar servicios estacionados. Revisar 2 veces al año a todos los carneros, 60 días antes y 45 a 60 días posteriores al servicio. Me refiero a revisación clínica y laboratorio. No utilizar carneros retajos sin una previa revisación. Eliminar del establecimiento todo animal con lesiones o diagnóstico positivo a brucelosis. Mantener los carneros jóvenes separados de los adultos. Dar servicio en lo posible a las borregas con carneros jóvenes. Y seguramente que la aplicación y mantenimiento en el tiempo de todas estas medidas sean la clave del éxito de un programa de control de esta enfermedad. En referencia a la profilaxis y particularmente el tema vacunas, ninguna vacuna se encuentra aprobada para su uso en Argentina, y lo que les recomiendo es
buscar la resolución 545 del 2015 del Servicio Nacional de Sanidad Animal, que establece un marco normativo para el control de la brucelosis ovina. Es una resolución vigente que aprueba los requisitos sanitarios para la certificación de establecimientos libres de brucelosis ovina y para el movimiento de los animales. Bueno, en relación a diagnósticos diferenciales o diagnóstico diferencial de brucelosis ovina, de Brucella ovis, los abortos en ovinos tienen causas infecciosas y no infecciosas, que son metabólicas, nutricionales, por medicamentos, por plantas tóxicas, por mal manejo, por estrés. Pero las infecciosas, o de las infecciosas, es importante resaltar la infección del ovino por Brucella melitensis. Esta Brucella se introduce dentro de un establecimiento por animales infectados, sean machos o hembras. La infección del animal se produce principalmente por ingestión de pastos contaminados, pero también puede ser por inhalación de polvo de los establos y corrales. El aborto, muy frecuente en la infección por melitensis, se produce en las últimas 6 semanas de gestación, y también se puede producir el nacimiento de corderos a término o que mueren en el periparto. La principal fuente de infección es el animal abortado, la contaminación de pastos, el feto abortado, la placenta, el flujo vaginal de ese animal abortado. El animal, una vez infectado, continúa infectado por largo tiempo, pudiendo abortar 2 o 3 años seguidos, si bien lo común es que aborte solo una vez. Brucella melitensis, en condiciones adecuadas de humedad y bajas temperaturas, puede sobrevivir por varios meses en el medio ambiente, y la oveja abortada debe ser rápidamente aislada del resto de la majada. Y se puede recolectar placenta y aborto del campo para tomar medidas sanitarias. Brucella melitensis es altamente patógena para el humano, para el ganado caprino y bovino, a diferencia de Brucella ovis, la brucelosis de la epididimitis infecciosa del carnero, que no es patógena para otras especies y tampoco para el ser humano. El aborto bovino por Campylobacteriosis fetus o Campylobacter fetus y yeyuni, la infección es por ingestión, o sea, la bacteria se instala en el intestino y se excreta con la materia fecal. Dentro de la majada la enfermedad se transmite por materia fecal, por abortos, por el personal. La transmisión entre majadas se debe generalmente al intercambio de animales. Los abortos se producen entre los 7 a 25 días después de la infección y después del tercer mes de gestación. La oveja que llegó a abortar tiene una respuesta inmune duradera y se aconseja mantener las ovejas preñadas aisladas de las ovejas abortadas, y en caso de tormentas de aborto se recomienda aplicar antibióticos como son la penicilina, la streptomicina combinada o tetraciclina de acción prolongada. Otro es el aborto ovino por Listeria monocytogenes. La infección por Listeria se caracteriza por procesos que afectan el sistema nervioso y por abortos. El animal se infecta generalmente por ingerir silo contaminado. Por eso es importante el envío de muestras de silo al laboratorio para el diagnóstico. En el caso de salmonelas, en el caso de salmonelosis o aborto ovino por salmonela, la infección se produce generalmente por ingestión. O sea, la bacteria vive en el intestino y se excreta con materia fecal. La enfermedad entra comúnmente a un establecimiento por incorporaciones de animales portadores o por la compra de alimentos contaminados. Y en el caso de Toxoplasma gondii es un protozoario de ciclo indirecto, o sea, necesita al gato u otros felinos para cumplir su ciclo reproductivo.
La infección del ovino se produce por la ingestión de alimentos contaminados por materia fecal de gatos. La oveja infectada permanece sin síntomas clínicos hasta el momento en que queda preñada y al iniciarse la gestación el toxoplasma se activa, coloniza la placenta y produce abortos.